un aplauso a Noel Leal y después les explico. Bravo, bienvenido a Políticamente Hablando. Me encanta volverte a traer a mi programa. Te quiero muchísimo, Noel, te respeto, eres un tipazo y eres el que inspira aparentemente a la gente a decir, oye, o yo soy pendejo o me hago, pues. O yo soy pendejo o me hago. Porque Venezuela, como dice, es un país de pendejos. Yo no creo. Pero es que hay una cantidad de pendejos que siguen jalando una fórmula y una salida que no tiene ni pie ni cabeza. Señores, con ustedes, Noel Leal. Buenas noches, Noel, ¿cómo estás? No te oigo. Buenas noches, Carmen Cecilia. Buenas noches a todos los que nos acompañan y gracias por esta nueva oportunidad. No, por favor, gracias a ti por aceptar. Siempre eres bienvenido a este programa. Señores, más de 2000 personas han visto el flyer desde que mi equipo lo puso en las diferentes plataformas. Ese es el poder que tiene Noel Leal. Más de 60.000 seguidores lo escuchan, me escriben. Qué gracias, doctora, por traer a Noel Leal. Bueno, complacidos, complacidos todos los que pidieron eso. Y a él por la gentileza de venir a mi programa. Noel, mira, voy a empezar con esto. Tú tienes una palabra que siempre en los últimos programas que hemos tenido la has usado mucho, que es pendejo. Y a veces yo pienso que con todas las evidencias que tenemos, cómo se le han caído la careta a estos opositores que de verdad siempre fueron número uno en ser el primer anillo de seguridad de la tiranía, cómo ellos se han expuesto, cómo ellos se han dado golpe de pecho, cómo han demorado para que la tiranía siga allí, cómo le hicieron el juego para que sigan allí, incluyendo Juan Guaidó. Dime, ¿los venezolanos somos pendejos o tenemos alguna posibilidad de que nos muevan bien duro y digan, no, espérate, ¿para qué ir a primaria? Con primaria no solucionamos este problema. Y mucho menos enfrentarnos en el 2024 a un delincuente narcotraficante como Maduro. Te escuchamos. Los venezolanos somos pendejos. Si nosotros queremos colocar hoy la realidad de lo que vive políticamente el globo, tendríamos que colocar que todos los nacionales de cada uno de sus países son pendejos. Porque ¿cómo es posible que en los Estados Unidos esté un Biden? ¿Cómo es posible que en México esté un AMLO? ¿Cómo es posible que en Chile esté Boric? Que en Colombia esté Petro? Que en Brasil esté Lula? Que en Francia esté Macron. Entonces el problema es realmente profundo como toda la sociedad. ¿Dónde está el problema en general? Hay gente que cree que su sociedad no está cargada de pendejos. Y es gracias a que en las sociedades del mundo, en cualquier país, hay una gran masa de la sociedad que políticamente es increíblemente pendeja, no asume las realidades. Y de esa masa, que se expresa regularmente de manera democrática, se aprovecha toda una estructura que sí sabe manejar al pendejo. Entonces, lo primero que tenemos que admitir como sociedad es, esa carga social existe, sí, por supuesto que existe. Yo como individuo he formado parte de esa carga social. Ahí es cuando viene lo que yo siempre llamo la gente que se haga su mea culpa y asuma su realidad. Porque hoy cuando para muchos ya es descarado el hecho del colaboracionismo, el asunto es que ellos son exactamente lo mismo desde el principio. Pero ¿por qué no se quería ver antes? ¿Por qué se negaba a ver esa realidad si era tan evidente? Y ahí es en donde cada uno de los venezolanos fueron pecando por pendejos. Y eso es una realidad que a medida que se admite y se hace el mea culpa, se puede avanzar para el mañana. Porque sí, vale, la sociedad fue utilizada, fue una partida de tontos útiles, lo utilizaron una y otra vez y los van a seguir usando hasta que no se entienda que esos, todos, y yo les pongo de una manera muy clara, todo el que le dijo a usted, vamos a votar después del fraude desde el 2004, todo dirigente político comunicacional, es decir, una persona consciente políticamente de la razón, o es colaboracionista directa
o de política le falta mucho por entender. Y entonces ahí es cuando el venezolano tiene que terminar de entender, oye, yo he pecado de pendejo por estar siguiendo a esta gente que de política lo único que han hecho es seguir vistiendo democracia a esta desgracia. Pero ahí vuelvo. ¿Es Venezuela un país de pendejos? No tendríamos que juzgar al planeta completo, porque el planeta hoy está realmente mal. Tenemos en todos lados una sociedad profundamente estupidizada. ¿De qué manera se utiliza o qué manera la utilizan la dirigencia de esa sociedad para las necesidades, intereses que quieren hacer con esa sociedad o con esa nación? Eso va de manera indistinta, ¿no? Pero en el caso venezolano ha sido todo mucho más grave. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que terminar de comprender es que todo lo que ha buscado el chavismo en el proceso de destrucción ha sido acompañado por eso que llamamos oposición. ¿Y cómo, por qué la oposición ha tenido cuerpo? Por una sociedad que no quiere despertar ante la verdad. Retrocedemos. Esta cosa asquerosa, el comportamiento de Capriles, de Rosales, las ridiculeces de meter al país de nuevo un show electoral, bien sea primaria o el show electoral futuro cuando le digan el asunto por consenso, o cualquiera otra de las estupideces, aquel compartido el 17 de julio, aquel mandato, donde se les burlaron en la cara. Todas esas cosas eran evidentes, pero no se quiso pensar. Hubo por parte de muchos dirigentes comunicacional y gente buena un comportamiento de veleta. Lamentablemente no se centraban en la realidad. Y eso aumentaba el comportamiento de pendejos en una sociedad. ¿Por qué? Porque la realidad no es que sea ni siquiera la misma que desde el principio. Hoy es muchísimo peor. Pero el esquema es el mismo. La manipulación social de la gente ha sido evidente desde el principio. La mentira es total desde el principio. La burla descarada es total desde el principio. Y pocas veces les han cambiado la cara a los actores. Y eso es algo también muy importante. La burla que hizo posible que algo después de la abstención del 2005, que fue una abstención para dejar claro de que estaba todo lo que había que rechazar, no solo la estructura del sistema, no nada, rechazarlo todo, y que el país se volviese a agazapar esperando de ese liderazgo político traicionero o algo. Entonces el liderazgo político lo que hizo fue volver a meter a la gente en el matadero electoral del año 2006. Ya tenía que haber reventado hasta la última campana. Y cuando ponemos esa foto, en 2006, y vemos que en aquella pre-campaña para el 2006 figuraban Rosales, María Corina, el Conde del Guácharo, Julio Borges. ¿Qué ha cambiado el hoy? ¿Qué ha cambiado el hoy? Es increíble que todavía el país no termine de entender la realidad, porque no solo es el mensaje, hasta los mismos personajes. Yo quiero que tú veas conmigo un video, 2011, señor director.
Yo te voy a decir algo. Hace como 3 días escuché a alguien, por eso mi equipo hizo este trabajo. Escuché a alguien decir que, bueno, que en las primarias, si no se daban, iba a pasar lo mismo que en el 2011, ¿verdad? Yo quisiera que tú hicieras, y esta es mi pregunta para ti, porque la están escribiendo de diferentes maneras, yo la voy a, me disculpan que no lo diga exactamente como lo están preguntando, porque lo están haciendo de la misma manera en diferentes países, ¿verdad? Entonces, la pregunta que ellos están haciendo es la siguiente: compáranos este 2011 con este 2023, como dijiste ahorita, que ha variado. ¿Por qué tenemos que creer que podemos cambiar con un proceso electoral el futuro del país? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí, si esta cantidad de gente se hubiera quedado en la calle, no tuviéramos a más Maduro, más tiranía y más de lo que tenemos tantos años después. Compáranos Fíjate, una cosa con la otra. ¿Qué dices tú? ¿Se repetirá lo mismo que en el 2011? Pregunta. Gracias a toda la ahí, gente de Chile, Ecuador, Perú. Ya va, señor director. Ajá, ¿qué más? Colombia, ok, Venezuela, Alemania, Holanda, Perú. Muchas gracias. Dime. ahí estábamos viendo una serie de imágenes y muchas eran del 2002. Y la que se vivió con los hechos de abril del 2002. Y esa realidad. Yo tengo un artículo que escribí a los 10 años, del 2002 en el 2012, que decía, hace una década marché conscientemente. Y en el artículo dejaba claro cuál era la realidad del venezolano en ese momento. El venezolano marchó a pecho desnudo frente a un gobierno que muchos de los que marcharon estaba cargado de inocencia. Yo iba al lado de gente que iba marchando con que empujaban un cochecito con niños. Entonces, sin terminar de entender a qué te ibas a enfrentar. Otros sí estábamos claros. ¿Qué es lo que viene allá? Plomo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque quien estaba instaurado en Miraflores era un comunista. ¿Y cómo se llega a esa conclusión fácil? Entendiendo el problema ideológico. Eso era el 2002 y había ya un entendimiento de que había que extraer al chavismo del poder. Hoy estamos en el 2023. Pretender que la misma masa de gente, esa gente que tuvo ese bautizo de sangre frente a un proceso comunista, esa gente que todavía no había sido desgastada por esa posición, esa gente que no había sido traicionada una y otra vez, va a ir a defender a esa estructura opositora y que va a salir buscando, eso es depender. Entonces, la realidad es que esa gente que aprendió de esa realidad, esa gente que fue desgastada, esas marchas gigantescas que algo debería estar atendiendo hoy Colombia frente al desgaste en que lo están sometiendo de marchas y marchas y marchas, sin el objetivo que es extraer a la tiranía, sino decir renuncia, cosa más absurda, como si lo fuesen a hacer. Entonces, es increíble que alguien hoy crea que se va a poder movilizar de nuevo al país a ese mismo liderazgo. Quien piense que el venezolano va a volver a salir a las calles para buscar que sea ese liderazgo quien lo represente, está totalmente fuera de la realidad. Pero ¿tú crees Ahora, que María Corina Machado pueda llevar a ese pueblo a la calle? A esa no, cantidad de gente a la calle viendo, por ejemplo, el recorrido que ha hecho por todo el país y la reacción que ha tenido la gente con ella. no. ¿Escucharon bien? Porque yo escuché, no sé si escucharon bien, pero Es que no Noel importa si es Leal Maricorina, no dijo, importa. no, Es que no importa si es Maricorina, no importa si es cualquiera. El desgaste al que sometiste el país es demasiado grande. Y ella participó en mucho ese desgaste. Tú puedes volver a hacer que el país se levante bajo. Primero tienes que decirle al país la verdad. la Y cuando verdad. tú has colaborado con la mentira, mira, la verdad está sucia, ¿no? Ya tiene unas máculas, tiene unas manchas. Y mientras uno le quita las manchas a esa bandera que tú pretendes mostrar como verdad, hasta se rompe, porque las manchas no salen, porque de verdad es asquerosa la situación. Entonces,
no es que venga ella o porque ella, si hay primarias, gana primarias. Eh, Hay que entender que el país está quebrado moralmente y está quebrado por esa dirigencia. Entonces, tú no le puedes decir al país, mira, ahora sí, vamos a lo electoral. Y después le dices al país mañana, porque ese es su idea, vamos, lo que yo quiero ser es la líder de la oposición. Entonces yo después de que yo sea la líder de la oposición y voy a decir, Maduro no puedo ir contigo a lo electoral porque esto está viciado. Ajá. ¿Y tú crees que vas a levantar al país? Pues no puede ni siquiera decirlo, que es otra parte del cuento. Porque ella llega con una plataforma internacional donde de una vez a ella le pusieron la camisa de fuerza, y ella la viste con elegancia, de tu lucha es democrática. Y listo. La lucha democrática se hace dentro de los canales electorales. Entonces no tienes para dónde coger. Y eso es así de sencillo. Y eso el país ya debería tenerlo masticado y digerido. Ya deberían de haberlo terminado de asimilar. ¿Y por qué la comunidad internacional no tiene la misma visión que tienes tú y que tengo yo? E insisten Porque en todo lo que darle, le han por llevado a mentira. ejemplo, el senador Bob Menéndez, el senador por el estado de New Jersey, aquí en Estados Unidos, va a presentar cuando regrese de vacaciones, va a presentar un proyecto donde dice que le demos 6 meses más a Maduro. Dime por qué la comunidad internacional no entiende lo que entendemos tuyo. Y muchos venezolanos, gracias a Dios. Porque los venezolanos le han venido constantemente extendiendo cheques a esa oposición. Y es la oposición la que es la vocera del país. Mira, el país votó en el 2015 por una Asamblea Nacional que había demostrado que cada uno de sus miembros eran asquerosamente colaboracionistas. Y votó de tal manera desmedida que lo hicieron con el cuento de la asamblea más legítima del mundo y toda esta otra cosa maravillosa. Somos una mayoría increíble. Yo decía, yo había hecho un programa días antes de la elección donde explicaba lo peor que le puede pasar al país es que gane por mayoría la Asamblea Nacional. Porque se lo van a creer. Se van a creer la mentira electoral y ahí vendrán referéndum, vendrán plebiscitos, vendrán toda clase de tonterías, una tras otra, y ahí hasta el 2000 siempre. Ese cheque en blanco es lo que nos tiene aquí. Porque esa gente que fue con su botisco el 2015 a votar por los camaradas del régimen, hicieron posible una caricatura como Guaidó. Hicieron posible que el canciller de Guaidó fuese Julio Borges. Hicieron posible que hoy Gerardo Blay siga con algún tipo de autorita firmando qué, en nombre de qué. Hicieron posible que hoy, después de que Maduro hiciera la estafa en 2018, estemos hablando de elecciones en el 2024, santificando el periodo completo de Maduro de 6 años. Entonces, ¿a quién le cabe en la cabeza eso? Pero es que eran los mismos. Y cuando tú los escuchas a la gente quejándose de Stanley, quejándose de Delsa, quejándose de Julio Borges, quejándose de cualquiera de ellos, señores, en el 2015 eran la misma porquería. Y eran la misma porquería en el 2010. Y eran la misma asquerosa porquería en el 2005. ¿Qué cambió? En absoluto cambió nada. Por fin está empezando a despertar. Por fin la sociedad está intentando recomponerse frente a la realidad. Por fin están asumiendo su verdad. Eso es muy importante. Pues la sociedad tiene que ponerse un primer punto claro. ¿Él cambió? No, el que cambiaste fuiste tú como sociedad. Aquel sigue siendo exactamente lo mismo. Pero el otro ahora está diciendo algo distinto. Y este distinto sí es para bien. Después de que te hizo todo lo demás. Entonces, es cuando la gente tiene que aprender a despertar frente a las realidades. ¿Es muy, muy difícil eso? No. Lo que pasa es que la sociedad venezolana nunca quiere hacer su mea culpa, no quiere asumir un mínimo de su responsabilidad. Y yo sé que suena muy incómodo para mucha gente, no le gusta que lo repita constantemente, pero si la gente no asume su responsabilidad, esa gente es el estorbo del mañana si en el país pudiese hacer algo medianamente serio. Porque la mentira se la comieron completica. Creen que estos personajes de alguna manera sí de verdad estaban haciendo algo bueno con el país.
Y esos personajes se pondrán absolutamente en contra de la salida real del problema. Entonces, si no empezamos por asumir nuestra realidad, si no empezamos por asumir quiénes nos llevaron al matadero electoral, quienes nos mintieron de manera descarada una y otra vez, apoyaron. Yo recuerdo cuando en el 2018 el desapego general de la sociedad hacia la Asamblea Nacional, después de la burla del mandato del 2017, después de cada una de esas cosas, la gente estaba desesperada. Y también recuerdo a los generadores de opinión y recuerdo a muchos que hoy son candidatos presidenciales diciendo la importancia del papel que representa la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional le puso Guaidó. Y toditos fueron a aplaudir y toditos fueron a tomarse fotos con Guaidó, de levantar cartelitos con su nombre. Y entonces, y en mi país todavía sigue pensando que esos que no entendieron nada de la política, ni siquiera frente a la asquerosidad que estaba sucediendo en el 2019, son los representantes para el mañana. Aparte de que no van a llegar a ningún lado porque la tiranía está allí, que eso es lo peor del cuento, que es una cosa que yo he explicado más de una vez. Aquí mañana se presenta una persona y el tipo te expresa el pensamiento de Lee Kuan Yew, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Orban, es decir, imagínate todo lo que yo estoy sacando. Entonces, ese pensamiento el tipo lo expresa. Y tú sabes que el tipo de verdad tiene todas las posibilidades, tiene el concepto, entiende el problema. Y se lanza a la presidencia. Yo estaría en contra. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es una tiranía que tiene el control de todo el aparato político. Entonces, el tipo está diciendo eso para quemarlo. Porque lo que va a hacer es volver a vestir de democracia a la tiranía. Tan sencillo como eso. Entonces, si las primarias son mentiras, las presidenciales son aún más, es una trampa de cazabobo. Que nos estamos enfrentando a un delincuente, a un narcotraficante, a un hombre que es colombiano, bueno, y todo lo que sabemos. Y es así desde el principio. ¿Perdón? Y es así desde el principio. Con Chávez en el 2000 y pico era lo mismo. Claro, para Guillermo Aveledo era irrelevante. Para Henry Ramos Alú, que hay grabaciones hoy que dicen que desde 1999 ya estaba negociando con Chávez para hacer una oposición. ¿Perdón? Y antes, porque el país tiene que entender una cosa. Es imposible que un partido como Acción Democrática llevase como candidato presidencial en 1998 a algo como Alfaro Ucero. La mitad de la gente del país no lo recuerda, los otros son muy jóvenes para saber qué clase de espécimen era eso. Pero si usted cree que Ramos Alú es un ser despreciable, Alfaro Ucero era mucho peor. Y eso fue lo que puso Acción Democrática allí. Eso se llama colaboracionismo, señores. Les estaban haciendo la cama a Chávez. Copey puso a Irene. Le estaban haciendo la cama a Chávez. Por eso es que yo siempre insisto, para que la gente termine de comprenderlo. Esto es así desde el principio. Yo me di cuenta que la gente no lo entendía y entonces empecé a explicar en el 2002, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, para que la gente entendiese el colaboracionismo y su responsabilidad en el hecho. Y aún, todo el mundo quiere mentirse. Ellos trajeron a Chávez, ellos lo han mantenido, ellos lo quieren seguir vistiendo de democracia. Ahora, con este panorama que tú nos estás pintando, que es muy parecido, pues yo diría que casi igual, pero con diferentes palabras, a la línea editorial de este programa. ¿Cuál es la salida? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tú evitas la esperanza? Porque todo el pueblo está esperanzado con las primarias, entonces dicen, pero está inhabilitada, que no tiene nada que ver con las primarias, no puede participar en las presidenciales. Lo primero es entender una gran mentira. ¿Creen que hay alguien emocionado con las primarias? Yo pregunto. No hay. Te puedo mostrar imágenes aquí donde, a ver, algo que se me ocurre que me pareció increíble en Trujillo. Mira, busca a una persona que vaya y haga una encuesta en la puerta de un centro comercial. Okay. Ándale ahí a la puerta del Sambil y dile que haga una encuesta. De lo que se llama una encuesta de maletín. La persona le da 2 tarjeticas a la persona que va a encuestar. Usted está pendiente de las primarias, colóquenlo en el bolsito azul. Usted no que le interesa la primaria, colóquenlo en el bolsito amarillo.
Y tú vas a ver cómo se le dobla el brazo al bolsito azul. O sea que tú que vives en Venezuela, ¿verdad? Eso. Tú puedes decir que eso que hemos visto en el exterior, de estados como Guárico, por ejemplo, Mira, claro que hay gente que se emociona, claro que hay gente que cree en la esperanza, claro que hay gente que se moviliza por eso, claro que hay mucha gente que pagas, claro que hay gente que moviliza, claro que hay gente que le das comida, bolsas de comida, que le prometes cosas, claro que hay gente que la mueves hasta simplemente poniéndole un reggaetón. Es decir, hay de todo. Pero ¿dónde está la realidad de la vida de la gente? La gente está muy ocupada en sobrevivir. La gente tiene un desapego total con la política. Lamentablemente saturamos al país de politiquería y nunca se le hablaba al país de política. No se le hablaba al país de lo que es un proceso ideológico, del carácter criminal del proceso, no se le hablaba al país del Foro de Sao Paulo, no se le hablaba al país de geopolítica, no se le hablaba al país de nada de la penetración dura de lo que estábamos viviendo, no se le hablaba al país de la cantidad de compromisos que estábamos adquiriendo, no se le hablaba al país de la penetración del narcotráfico, de la penetración de la guerrilla, de la generación de bandas criminales que van mucho más allá del hecho propio de que sean una partida de delincuentes, sino que operan de una manera organizada y se convierten en un poder fáctico en distintas regiones del país. De eso no se le habla al país. Se le hablaba tanto de basura, pendejada y politiquería que la gente se saturó. Se usó tanto a la gente que la gente se saturó. Entonces la gente cuando le hablan de algún candidato es para reírse. Porque algo dijo el candidato y ese es motivo de chiste. No porque esa propuesta de candidato tenga algo que ver con algún tipo de esperanza electoral. La gran realidad es que si tú tienes plata, tú puedes hacer lo que hizo Brito. Tú encontraste ahorita un video de Brito y ahí tiene gente gritando y a donde llega tiene un gentío gritando detrás de él. Para esa plata. Igualito lo pueden hacer cualquier candidato que tenga plata. Los que no tienen plata, pero están allí rellenando, bueno, tú los ves dando entrevistas en un estudio y hasta ahí llegan. Cuando les bajen plata, tú los verás haciendo grandes movilizaciones de masas. ¿tú crees Y que así un pasa alto en todas las campañas. porcentaje, tú crees que, con lo que tú estás diciendo, tú crees que un alto porcentaje en Venezuela no quiere elecciones primarias? Porque tú acabas de decir que la gente se diluye Mira, en lo peor es comida. que no. ¿Tú crees No, que si realmente las elecciones primarias se dieran, esa masa que ellos dicen que va a ir a votar y todo eso se daría realmente? no, no. Mira, yo dudo mucho que vayan a haber primarias. No tiene nada que ver con el propio de gobierno. No te estoy escuchando, Noel, perdón. Ok. Yo dudo mucho que las primarias se vayan a realizar. Oh, Y, y ¿por no tiene qué? nada que ver con el hecho de que el gobierno no quiera las primarias. El gobierno quiere las primarias. El gobierno necesita las primarias. Eso es algo muy importante que entender. Pero el gobierno entendió que no va a ir gente. Porque el gobierno sí sabe medir en la calle. La oposición necesita seguir siéndole útil al gobierno. Y entonces, ¿cómo le eres útil a la gente, al gobierno? Llevando gente a los procesos electorales. En el momento en que la oposición no lleva gente a los procesos electorales, le eres inútil al gobierno. Entonces, yo expliqué desde el inicio de este año que solo habrán primarias si el CNE participa. Cuando en junio hubo esa renuncia del CNE, yo dije, ya tienen claro de que no va a haber primaria. ¿Por qué? Porque no hay gente. Porque se va a ver un espectáculo mediocre, increíblemente ridículo. Y eso no se lo puede permitir ni la oposición y menos el gobierno. El gobierno no necesita que se transmita que la oposición no movió gente para las primarias. Entonces el gobierno les juega el saboteo, les quita el CNE, les dice, mira, el CNE ya no puede hacerlo, y entonces estos empiezan, mañana tendrán que terminar de admitir de que no hay los fondos ni la logística, o dirán que hay que hacer unas primarias que sean representativas, nada más con un porcentaje mínimo de escuelas, de lugares de votación, porque es lo que la logística permite. Y habrá, por supuesto, pendejos que aplaudirán esa mentira. Yo he ido explicando cada uno de estos puntos. Explicaba también que cuando meten a la gente en el voto del exterior. Si usted va a votar en el exterior, ¿qué significa eso? Si se hace a través del CNE, primero tiene que estar en ese país legitimado el gobierno de Maduro. Porque si no, no se puede instalar el CNE, pues el CNE se Por lo tiene que tanto, instalar los de acuerdo a venezolanos la que viven en estructura Estados democrática. Unidos no pueden votar.
Está lo primero que deberían de terminar de entender para dejarse de mentir y empezar a señalar a los que les están diciendo semejante mentira. Porque el primero Pero es que es, lo que yo no déjate de entiendo, mentir. Noel, y yo quiero que nos explique, les agradezco todas las preguntas que están haciendo, pero no todas las puedo hacer, pero prometo que voy a tratar. Nosotros lo que no entendemos, según todo lo que están escribiendo por aquí, es por qué insistir en un proceso electoral que no va a resolver el problema de fondo. Para ¿Por hacerle funcionar qué al vender gobierno. una mentira? ¿Y quién paga este proceso electoral si tienes conocimiento sobre eso? El mismo que pagó todos los anteriores, el gobierno. Respondido su pregunta. ¿Alguien cree que vino, cómo era que se llamaba el jefe de campaña de Capriles? Falcón. Él hizo su campaña. Ahora creen que el jefe de campaña de Capriles del año 2013, Henry Falcón, que era un gobernador de Chávez, no sabía de dónde venían los fondos de la campaña de Capriles. ¿Creen que cada uno de estos candidatos a los que de repente no tienen nada y de repente mueven un gentío, creen que estos partidos políticos que son cascarones vacíos, que cuando se quieren reunir a tomar algún tipo de decisión, ya lo hacen en un salón de fiesta chiquitico para no pasar pena? ¿Tienen algo como mover sin el dinero que llegue del gobierno? Aquí, ¿tú qué crees que la sociedad es la que está financiando, como se hace regularmente en cualquier país, como se hacía mucho en Venezuela, a partir de donaciones, el movimiento de un liderazgo político? Por favor, eso no existe. Entonces, vamos a aclarar una serie de puntos con respecto a la realidad. El gobierno viene y le dice a un empresario, mira chico, dale billete a este un ratico ahí para que se entretenga. Sí, eso quedó claro en la campaña del 2006 con Rosales. ¿Dónde está la novedad con eso? Entonces, ¿qué es lo que hace y por qué se hace? Vuelvo a repetir. El gobierno quiere seguir vistiendo la chaqueta de democracia. Puedes gritarle dictador, dictador, cuando lo que tú estás en una tiranía. Y si entendieran y le dijeran al país, estamos en una tiranía, no estuviese jugando al hecho de que puedes sacar al dictador con votos, porque las tiranías simplemente no salen, son otra cosa, lo que hemos explicado muchísimo. Y por eso es que nada más dicen la dictadura, para poder mentirle más de manera descarada al país. ¿Para qué se hace? Para usar a la gente y blindar al gobierno. Mientras ellos sigan vendiéndole, no al venezolano, sino al mundo institucional, a esa aclamada comunidad internacional, que existen mecanismos democráticos para controlar y detener al chavismo, ellos seguirán teniendo protagonismo. ¿Cómo pueden venderle eso? Mientras existe una sociedad que les crea la mentira. Mientras existe una sociedad que sea capaz de ir a votar por ellos y darles algún tipo de representación. Pues la gente se queja hoy. ¿Quién votó por Timoteo? Bueno, ustedes votaron por la Asamblea del 2010, votaron por Timoteo. Timoteo era el representante de la Coordinadora Democrática y de la Mesa de la Unidad Internacional. Era Timoteo. Timoteo era secretario de Acción Democrática, después vicepresidente de Un Nuevo Tiempo. El partido de oposición. Y entonces se asustan. Hoy mucha gente por fin dice, ¿cómo es posible que Leopoldo López esté en esto? Sí, pero estás hablando del fundador de Primero Justicia, estás hablando del ex vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, estás hablando del fundador y presidente de Voluntad Popular. El mismo que su esposa dijo que sufría por lo que estaba haciendo Maduro con el legado de Chávez. Y eso lo dijo en el 2012. Esa burla tan descarada, dijo en el 2012. Y el país siguió aplaudiendo a esa gente. Pero Voluntad Popular tiene un candidato que es un inmoral, que es Freddy Superlano. Y él sale la gente a defender a Freddy Superlano y escucha a gente, Freddy Superlano, el próximo presidente, qué calidad, come on. Por la misma razón que pusieron a Guaidó, porque no hay más nada. Porque todo ahí da asco. Iban a poner, cuando se puso a Guaidó, ¿qué era lo que había? Freddy Guevara metió una embajada y Luis Florido era impresentable. Entonces, ¿qué sacaste, Guaidó?
Vamos a poner esto ahí un ratico para ver si alguien se cree el ¿Y cuento. dónde está Guaidó hoy en día? En este país. Feliz Todo de lo la que estás vida, porque diciendo es absolutamente verdad. el que esperaba otra cosa, de verdad no tiene nada en la cabeza. Yo mismo te dije a ti en este programa, empezandito el 2019, que todo el mundo que empezó con el cuento de mi presidente Guaidó, había que hacerle un examen psiquiátrico. Me anoté Yo en lo dije uno. empezandito el 2019. ¿Por qué? Porque la gente no entendía. Yo explicaba antes. Antes. Es más, yo creo que dije, el mismo día que nombraron a Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, yo dije, dejen de estarle buscando problemas al guiado. Ese día le puse al guiado. Porque no es representante, no, vean a los demás, vean a sus jefes, esos son el problema. Pero la gente Guaidó. Pero ya estaban toditos en ese No negocio. Porque solamente si no eso, hubiesen cómo estado toditos en ese negocio, nos si no ofendieron, hubiesen nos estado dijeron toditos hasta en el ese mal que nos iba a negocio, morir. no hubiese sucedido lo que sucedió. Toditos se plegaron a ese negocio, toditos se tomaron su fotico, todos hicieron comparsa. Y después a los que no les repartieron, empezaron las quejas. Uno, el otro, pero volvían, y vamos a tomarnos esta fotico, y se creía la mentira, y vino el insulto del 30 de abril, y cada una de las cosas, una más asquerosa que la otra. Y todavía siguen negociando en el nombre de Venezuela, siguen negociando, siguen tomando posiciones, siguen jugando ahora, reconociendo deuda ilegal ilegal, lo sigue reconociendo esta Pero si asamblea el del Pollo Carvajal ha declarado aquí en Nueva York que Chávez, el Mocho Chávez, se murió en diciembre y esta gente dijo que en marzo, todos los actos que fueron emitidos Mira, allí son nulos de nulidad absoluta. Ya el yo resto siempre es historia. agradezco, yo siempre agradezco ese hermoso gesto de que fuese el día de mi cumpleaños, el 30 de diciembre, eso sí, yo siempre lo agradezco. Pero el asunto es que, ¿qué demonios importa que lo diga un criminal como el Pollo Carvajal? Lo único que importa es que en este país no hay nada legítimo. No existe Estado de Derecho en Venezuela desde 1999, desde el proceso constituyente de 1999. Todo lo demás ha sido parte de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Todo ha sido un mismo vals acompasado del chavismo y de la oposición. ¿Ahora quieres saber lo peor de este cuento? Yo estoy diciendo lo mismo desde el 2000. Esa es la gracia y es en donde se pone difícil. Y por eso es que yo no admito un pendejo. Porque ya está bueno. Porque tienen un cuarto de siglo haciéndose los pendejos y destruyendo mi país. Y ya basta, ¿vale? Ya basta. Ya es el momento de venir. Tú estás calladito y te ves más bonito, te pones un ladito y haces silencio porque no has hecho más nada que rebuznar durante 25 años. Ah, sientes que por fin despertaste. Qué bueno. Mira, yo tengo conocidos, Carmen Cecilia, que creyeron en Arias, fueron rosalistas. Mira, fueron fanáticos caprilistas. Yo tengo conocidos que financiaron la Coordinadora Democrática, que financiaron Súmate. Yo tenía una amiga que financiaba Súmate y la Coordinadora Democrática para el referéndum del 2004. Y yo le dije, van a estafar a la oposición, van a estafar al país. Porque yo había escrito un artículo sobre el consorcio de SBC, donde señalaba a Smartmati, señalaba a CanTV, señalaba el fraude electrónico antes de que sucediese el referéndum del 2004. Y ella, que era financista, ponía dinero en esas dos cosas, me dijo, eso no va a ser así. Es que si ellos ganan, yo me voy del país. Yo le dije, prepara tus maletas. Se fue y desde entonces no me habla, por supuesto. Pero 20 años después es incapaz de reconocer su error. Esa soberbia de la estupidez, ¿creen que uno la tiene que seguir soportando? Claro que no. Entonces, si tú tienes una persona que consecutivamente creyó en Rosales, creyó en Capriles, creyó en Leopoldo y ahora es una María Corinista furibunda y viene a hablarte a ti sobre política, o te dice, es que yo pienso, no chico, tú no piensas, tú no tienes pensamiento político, ¿vale? Tú eres un doctor amigo mío, tú eres un excelente cirujano. Política, tú no tienes absolutamente nada en el cerebro. Y eso se lo decía yo a él en el 2012. Y en estos días me llamó, ya es María Corinista. Se puede hacer.
No aprendemos, somos un hueso duro de roer, definitivamente. No se quiere admitir que ha sido usado como pendejo. Y ese es el peor de los pecados de la gran mayoría de los venezolanos. No queremos admitir que han sido usados de la manera más vulgar y descarada por un aparato que evidentemente trabaja para el gobierno. No lo pueden decir ya de manera más clara, lo han dicho todo. Todo. Henry Ramos Alú lo dijo desde la Asamblea Nacional. Yo llamaba a Chávez y le decía cuando un militar estaba conspirando. Tenían a Capriles en el 2011, todos, no Capriles, todos, hablando maravillas de Lula. Bueno, el papá del Foro de Sao Paulo, y todas maravillas de Lula, y qué lindo es Lula. Y hasta ahorita volvieron a felicitar la llegada de personajes como Petro o Lula a los gobiernos de Colombia y Brasil. Es gente dañina, porque no es ni siquiera la burla, no es ni siquiera la manipulación, es gente dañina, gente que le ha hecho daño increíble al venezolano, a su pensamiento, a su capacidad de discernimiento. Y entonces van más allá de las estructuras políticas, que eso es lo que yo quiero que la gente termine de entenderlo para que pueda entender el proceso ideológico, que la gente entienda el problema ideológico y deje de personalizar, entienda la realidad, porque lo mismo que te dice ser asqueroso como Stalin González, lo decían los rectores de las universidades. Entonces, el problema es profundo, el problema es ideológico. Entonces vamos a centrarnos a identificar el problema, porque si no lo hacemos y no se hace el mea culpa, simplemente mañana le ponen a Venezuela, la salida es por aquí, en luces fluorescentes, en rojo, con colores, con fuegos artificiales, y le ponen la salida. Es más, baja a Jesucristo persona y le dice la salida por aquí, todavía no lo van a entender. Van a querer mentirse. Y eso es muy triste. Y es una cosa que de verdad tiene que generar en el venezolano en algún momento una reacción de cómo fuiste usado. Y empezar con esa vergüenza, es admitirlo, convertirlo en una energía para recuperar a Venezuela y construir nación, lejos de toda esa inyección de socialismo, lejos de toda esa basura, lejos de todo ese increíble daño. Por eso es que si no entendemos el problema ideológico, si no entendemos la idea y el mensaje, va a seguir siendo repetido por distintas caritas y vamos a seguir en el error. Tengo que terminar el programa. La salida es civil, la salida es militar, la salida es civil y militar. ¿Cuál es la salida? Yo lo voy explicando desde el principio. La salida está en el fuero interno de cada venezolano. ¿La salida? Está en el fuero interno de cada venezolano. Si tú como venezolano te dejas de mentir y entiendes que estás bajo una tiranía y entiendes que el colaboracionismo existe, ya sabes que no hay vía democrática. Y ahí tienes el resto de las respuestas. Y repito, esta situación es la misma desde el principio. Cada vez que el venezolano se ha mentido, ha contribuido al avance de la tiranía. El venezolano se mintió y facilitó que se pervirtiera y se pudriese al policía del país. El venezolano se mintió una y otra vez y hasta en la última dejaron que les pusieran una caricatura de Guaidó, de presidente, la caricatura de Guaidó ahí, para desgastar al único aliado que teníamos potencial en ese momento, que era el gobierno de la administración Trump. Entonces, si el país no termina de entender el daño increíble que le han hecho, no importa que mañana la salida esté con neón, con luces y que el mismo Jesucristo se lo diga. No lo van a creer, no lo van a entender, van a preferir la mentira, porque la otra les obliga a asumir responsabilidades que son muy duras. Es que tanto es así lo que tú dices, que es increíble que el senador Bob Menéndez, el senador por el estado de New Jersey, tenga una proposición lista para cuando venga diciendo que le den 6 meses más a Maduro. Es increíble. Igualito no importa. No quieren escuchar a los venezolanos patriotas. Tú no sabes las veces que hemos compartido tocar la puerta y no abren. Porque supuestamente no tenemos la representación o la designación o la cualidad de representación para hablar por los venezolanos. Pero sí, los gobiernos y la comunidad internacional se toman la molestia en decir, bueno, Venezuela es por aquí que van a caminar.
queremos elecciones libres y democráticas y las vamos a apoyar. Entonces, ¿por qué no Pero nos si el país, escuchan? pero que el país ha puesto esos interlocutores. Si los interlocutores del país afuera, Leopoldo López, Julio Borges, Timoteo Zambrano, María Corina, esos son los interlocutores del país en el exterior. Y esos interlocutores te están diciendo elecciones, 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 elecciones y elecciones. ¿Qué te va a poner el mundo? Elecciones. No te acuerdas, la gente no quiere recordar. Mira, hay una foto que lo dice todo, pero es el mismo reflejo para todos y cada uno. Rosales, Julio Borges, Teodoro y Timoteo, hablando con la Bachelet y diciéndole a la Bachelet en pleno 2006, Chávez es un demócrata. Es lo mismo. Pero mi país, se murió la rata de Teodoro, ay, pobrecito, por favor. Y entonces, mira, ¿dónde el país entiende? ¿Dónde el país reacciona? ¿Dónde el país entiende que vivió una mentira? Que el país asuma la responsabilidad de que la esperanza es Venezuela. Venezuela. No la esperanza electoral, no la esperanza en un candidato, no la esperanza en ningún tipo de esas mentiras. El liderazgo necesario, sí, el liderazgo es necesario. Vas a poner del liderazgo que está viciado. Entonces, hazme el favor y vamos a empezar a entender la realidad hacia dónde tiene que ir un país. Lo primero que tiene que enfrentar un país que vive en un proceso tiránico, un proceso de revolución, de ideología, de penetración, de adoctrinamiento, está en entender que ese proceso está allí, identificarlo completo en cada una de sus acciones, porque si no, igualito lo van a volver a manipular mañana. Yo voy a cerrar esta maravillosa entrevista con Noel Leal con un pensamiento de Henry Hallix. Odia, este es el socialismo, el comunismo. Odia a quien esté mejor que tú. Es Eso es lo que el tenemos en comunismo. Venezuela. El socialismo siempre busca la destrucción y uno tiene que acercarse a entender dónde están los valores que te reconstruyen, que te hacen a ti un individuo, dónde vives tú con tu familia, en qué sociedad es la que quieres desarrollarte y la nación en la que construyes. Igualito va hacia abajo, nación, sociedad, familia, individuo. Entonces, esa responsabilidad, ese desarrollo que nosotros tenemos en un país tan increíblemente maravilloso, con un potencial tan extraordinario, ¿cómo es posible que no lo estemos tomando en serio? ¿Cómo es posible que alguien mire con un mínimo de atención a alguno de estos candidatos? ¿Cómo alguien puede creer, como me decía hoy un amigo, que le sale un pendejo y le dice, no vale, esto se arregla con gerencia? Nosotros lo que necesitábamos es una cosa como Vielma Mora o el Conde del Guácharo, un gran gerente. ¿Cómo alguien, en la cabeza de quién, frente al problema de destrucción de la nación tan gigantesco, entra ese festival de paja? No vale, está bueno. Por eso es que uno viene y le dice, no seas tan pendejo, largo. No te quiero ni cerca. Haces daño. Haces daño. Gracias, Noel. Ha sido realmente un placer volverte a tener en mi programa. Gracias por la cortesía de aceptarme mi invitación y nos volvemos a ver pronto, a ver si la masa de pendejos dejan de serlo y podamos hacer la diferencia. Amigo, buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Viva Venezuela. Gracias. Alejandro. Es un placer tener en un programa de martes constitucionales con conceptos políticos diferentes a un hombre con los conceptos que tiene Noel Leal. ¿Por qué? Porque te dice las cosas como son, crudas y sin pelos en la lengua. A mí particularmente me gusta.